hacer ciertos cálculos de ajuste. No sé si alguien sacó, hizo algún cálculo extra. No han estado ocupados. ¿Qué me dicen, jóvenes? A ver, muchos respuestas. ¿Qué dices, Michael? No dije yo, hasta ahí nomás yo quedé, la verdad. Ya, ya, jóvenes. ¿Alguien buscó algún tipo de solución? Diga sí o no. Jóvenes. No, Inge, Ya, gracias por esa respuesta. Bueno, no, entonces, aquí hay un ligero error, ¿no? El día de ayer hemos visto que no ejercíamos la presión de fondo, ¿ya? Hemos visto que era 6.950 y solo estamos ejerciendo 6.751 PSI, ¿ya? Entonces, lo que digamos, haríamos un análisis exhaustivo, lo que estamos indicando, según nuestros cálculos, es que nosotros aquí estamos agregando, jóvenes, pongámosle así, estamos agregando 111 metros, pero que aún no está, que no ha sido perforado, ¿ya? Y seguramente si nosotros agregamos estos 111 metros perforados con este bache en este caso, el día de ayer era de 10 libras por galón, entonces sí ejerceríamos la presión, pero más 111 metros, ¿no? Cosa que nosotros no estamos buscando eso, lo que estamos buscando es que a esta profundidad nosotros logremos generar esa presión. Entonces, he analizado un poco más el ejercicio y se los he puesto, ¿no? De una forma ya concreta, ya para poder analizar junto a ustedes el ejercicio del día de hoy, que lo hemos planteado ayer. Entonces, dice, ¿no? Se desea sacar herramienta de fondo de manera segura, dice, desde una profundidad de 3.754 metros. El diámetro del pozo sigue siendo 8,5, la cañería de 9,5 octavos, el zapato de esa cañería está en 1.979 metros. Dice algo que es remarcar, jóvenes, que la densidad del lodo es de 10,6, ¿ya? Mientras estábamos perforando, no hemos tenido detección de gas, pero sí sabemos que la presión de fondo de pozo es de 6.950 PSI, ¿ya? Eso hace que cuando nosotros paremos la circulación y rotación dentro del pozo, nuestra presión hidrostática es menor a 6.950 PSI. Entonces, por esa situación hemos tenido esa detección de gas de conexión. Se van a recordar, jóvenes, gas de conexión se refiere cuando paramos rotación y circulación para agregar un tiro de drill pipe. Entonces, durante ese tiempo, que aproximadamente son 10 minutos que demoran en hacer la conexión, entonces, al volver a circular el pozo, se observa, ¿no? Después de un cierto tiempo, pongámosle eh, unos 20, 25 minutos, ya vamos a detectar esto. ¿Qué quiero decir con eso? Les voy a compartir esto y vamos a verlo con más detalle. Solicitarles nuevamente, jóvenes, si no se entiende algo, no duden en consultar, en detenerme la explicación para volver a hacer la correspondiente explicación. Lo que les indico es lo siguiente, jóvenes. Cuando nosotros estamos rotando y circulando, nuestra presión de circulación es mayor a la presión hidrostática. Entonces, en condiciones de rotación y circulación, nosotros no hemos tenido detección de gas, es decir, que el gas que está aquí en la formación está aún retenida, ¿ok? Entonces quiere ingresar, pero no
puede, porque la presión de circulación es igual a la presión de formación, pero cuando nosotros, ya en este caso, nosotros paramos de rotar y circular, cierta cantidad de gas ingresa al pozo, ¿ya? Y como hemos tardado unos 10 minutos en enroscar esta tubería y luego nuevamente rotar y circular la herramienta, entonces se han igualado las presiones de fondo y la presión de circulación, cosa que el gas que estaba ingresando durante esos 10 minutos se ha detenido. Pero ese gas que ha ingresado durante los 10 minutos no se queda ahí, sino que va ascendiendo. Y ya va ascendiendo, o sea que en un transcurrir más o menos de 20, 30 minutos, o dependiendo cuánto tiempo es el fondo de pozo, cuánto tiempo demore el recorte en salir a superficie, en ese mismo tiempo también nosotros vamos a tener detección de gas. A esa burbuja de gas que va a salir por haber parado la rotación 10 minutitos, ya pongámosle que está aquí, en nuestros detectores lo van a sentir pausado todo este tiempo, demorado de este tiempo. Nosotros le llamamos lag time, que sería el tiempo de demora de salir el recorte hasta superficie, o en este caso el gas hasta superficie. Obviamente que la burbuja de gas se va a desplazar más rápidamente que en un recorte, ¿no? Por tanto, pero en nuestra detección de gas jóvenes, vemos nuestro registro, lo que vamos a ver es lo siguiente, ya si estaríamos registrando de esta forma el lodo de perforación en detección de gas, ya pongámosle así. Entonces nuestra gráfica de detección de gas iba en valor cero, 0 unidades de gas. Entonces pongámosle que aquí está el cero y nuestra detección de gas va a ir por aquí. Pero justo que cuando salga estas burbujas de gas que hemos parado durante la conexión, vamos a tener un ligero incremento de gas de formación. Y ya cuando empecemos, ya salga todo ese gas que ha ingresado durante esos 10 minutos, nuevamente nuestro registro va a caer a cero. Daniel Ruiz, ¿me ha entendido hasta ahí? Sí, sí. Ya, muy bien, Daniel, gracias. Entonces, así de esa forma, a este tipo de gas lo hemos llamado gas de conexión. Por ese mismo motivo, porque viene durante el tiempo de conexión de la sarta de perforación, ¿ya? Entonces, ahí nos damos de cuenta que en el momento que nosotros paramos de rotar y circular, el gas está ingresando. Entonces, por operaciones de perforación direccional nos dice ya han vencido las horas del motor de fondo y debemos sacar la herramienta. Debemos hacer un cambio de motor de fondo y, por tanto, vamos a realizar un viaje, ¿ya? Como vamos a realizar un viaje, nosotros tenemos que prevenir de que todo el pozo va a volver a estas condiciones de estática. Por tanto, si nosotros lo dejamos alegremente en este estado, va todo el tiempo que saquemos la herramienta, va a seguir ingresando gas. En este punto podemos llegar a un descontrol de pozo. Pero como nosotros tenemos la presión de fondo, tenemos la densidad del lodo, tenemos la altura, todo esto, entonces vamos a hacer un cálculo que se llama enviar una píldora o un bache, ¿ya? Que nos permita, perdón, que nos permita en este caso ejercer la presión de fondo necesaria. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a agregar un volumen de lodo más pesado que el resto de la columna de lodo. ¿Ok? Entonces, aquí está, jóvenes. Y lo que vamos a hacer es calcular, ¿no? Este volumen de lodo que en teoría vamos a tener lo siguiente. Entonces, vamos a, vamos a capturar esto. Un momento, por favor.
Entonces, jóvenes, como verán, aquí está la gráfica, hemos descrito nuevamente el problema y lo que nos toca hacer en este momento es, Inge, sí, no se ve la imagen, Inge. gracias, gracias, le voy a compartir. Ahora sí, ok, muchas gracias. Entonces, aquí, jóvenes, estamos volviendo a analizar nuestro caso, ¿no? En este caso, la densidad del bache, ¿cuánto es ahora? Rebeca, ¿cuánto es? Sí, Inge. Rebeca, ¿cuánto es la densidad del bache ahora para este nuevo caso? Un ratito. Por favor, abran sus documentos, jóvenes, para ir avanzando. Elizabeth, ¿cuánto 15, sería? 15, Gracias. 15 libras 10. por galón. Ya, 15 libras por galón. Entonces, ahí está, jóvenes. La densidad en este problema lo estamos poniendo como la densidad del bache de 15 libras por galón. La densidad del lodo se mantiene en 10.5. No, es 10, 10,6. Ya, gracias. 10,6. Muy bien, entonces vamos a modificar eso. Por favor, si algún dato más se ha modificado, me avisan. Creo que eso es todo. Bueno, jóvenes, entonces, si Cristian Coyo, Sí, ingeniero. en la ecuación nos dice, en el documento que les he pasado, ¿cuál es el primer paso que vamos a hacer qué vamos a calcular? La altura del bache. Ya, muy bien, la altura del bache. ¿Cómo calcularíamos la altura del bache? Utilizando la fórmula de presión de fondo. Muy bien. Entonces vamos a calcular la altura del bache, que no es más que la presión de fondo, ya, la presión de fondo va a ser igual en este caso, a 0.052, 0.052 por la densidad, en este caso de fluido de control, es decir, que imaginemos que esto nosotros lo vamos a convertir, un momento, por favor, densidad de control por la altura del pozo o profundidad. Ya. Entonces, jóvenes, aquí lo que vamos a tratar de entender es lo siguiente. Esta presión de fondo que nosotros tenemos, vamos a convertirlo a una densidad de lodo tal que justo aquí en el fondo genere esta misma presión y a esa densidad nosotros le vamos a llamar densidad de control, ¿ya? Entonces vamos a poner la densidad de control, como está en su documento, densidad de control, va a ser lo mismo que despejando estos dos, ¿no? Estos dos, despejando la densidad de control y vamos a tener la presión de formación y a la presión de formación, digo, perdón, de presión de fondo dividido entre 0.052. 0.052 por altura del pozo o profundidad del pozo. Y le he puesto en su formulario altura total o altura del pozo también. Y esto va a ser multiplicado por el factor de conversión. Como este caso está en metros, entonces yo le estoy multiplicando por 3.28. Ya, jóvenes, por esa situación aparece el 3.28. Si fuera pies, no hay necesidad de poner el 3.28. ¿Ok? Entonces, vámonos al documento. Eh, Amanda Maidana,
Sí, ingeniero. Entonces, ¿cuánto nos sale la densidad de control? 10,85. 10.855. Ya. Listo, jóvenes. Entonces, aquí tenemos lo que es la densidad de control. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la densidad, si nosotros ingresamos un lodo de 10.855 libras por galón dentro del pozo, voy a tener la presión igual a 6.950 para evitar que ingrese el gas de la formación hacia el pozo, ¿ya? Pero ustedes saben que nosotros no vamos a hacer eso, lo que nosotros vamos a hacer una combinación de dos fluidos de distintas densidades, un lodo de 10.6 y una píldora de 15 libras por galón, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que vamos a hacer en este ejercicio? Lo que nosotros vamos a ver ahora es convertir esa, esas variación de densidad. Ya aquí en el documento hemos determinado la densidad de control. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la altura del bache dentro del pozo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer la siguiente relación, jóvenes. Vamos a decir, para poder hallar la ecuación que se los he puesto, hemos partido de esta ecuación. La presión de fondo, ¿ya? Es igual, es igual a la presión hidrostática del lodo de perforación más la presión hidrostática del bache. Entonces, ambas presiones, si ustedes se fijan en la gráfica, miren, va a ser la presión hidrostática hasta esta profundidad más la presión de la altura del bache. Y estas dos presiones van a sumar la presión de fondo. Entonces, de aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Todavía no voy a reemplazar la presión de fondo en su valor original de 6.950, sino me voy a ayudar con algo que me sirve. Y digo que 0.052 ya por, en este caso, la densidad de control por la altura del pozo o la altura total, ¿ya? Y todo eso multiplicado por 3.28 es igual a esa presión de fondo. Todo eso es igual, vamos a poner así, a 0.052 por la densidad de lodo, ¿ya? Por, en este caso, por la altura del lodo, en este caso de la altura del lodo por 3.28. De la misma manera digo 0.052 por la densidad del bache, ya por la altura del bache por 3.28. Ya, jóvenes, he planteado de esta forma la ecuación y de aquí veo que puedo anular lo siguiente. 0.052 con todo esto y el 3.28 con este 3.28, ¿no? Entonces, me quedaría que la densidad de control por la altura total es igual a la densidad del lodo por la altura del lodo más la densidad del bache por la altura del bache. Ya, entonces vamos a poner así. La densidad la densidad de control, entonces al final quedaría por la altura del total es igual a la densidad de lodo por la altura
de lodo más la densidad del bache por la altura del bache. Perfecto. Y de ahí digo lo siguiente, hago un análisis y vamos a decir lo siguiente. La densidad de control, Jessica, de ahí tenemos la densidad de control. Inge, Jessica, tenemos la densidad de control. La otra es la del lodo, la otra es del bache. Jessica, hace un momento hemos calculado la densidad de control, Sí. ¿verdad? Sí, Entonces tenemos, ¿no ve? sí, Inge. Ya, La la de altura total, 10.85. sí. Ya, ahora la altura del pozo tenemos, o la profundidad del pozo, Sí, Sí, la de ya, 3.750. ya, muchas gracias. Tenemos la densidad del lodo, tenemos, del lodo actual, sí, igual. Jessica, ¿me está siguiendo la clase? Sí, Inge. Sí, Inge, igual tenemos, estoy viendo. Ya, ¿cuánto le sale? ¿Cuánto es? La, de- la densidad de lodo es la de 10.6. Muchas gracias. Ya, tenemos la altura del lodo, de este lodo, viendo esta gráfica, Jessica. La altura del lodo, sí. Ya, ¿cuánto sería? La de 73.2 o la de 3.643. En este caso, tendríamos, Porque esos dos estarían, Inge. claro, sí, entonces, esto es del cálculo del día de ayer. Esto vamos a borrar un poquito, Jessica. Gracias por hacerme dar cuenta de esto, vamos a borrar. Pero en todo caso, Jessica, si no tuviéramos estos valores, no tenemos la altura del lodo, ¿verdad? No, no tuviéramos con el nuevo ejercicio. Exacto. Y tampoco tenemos la altura del bache. Tampoco. Ya. Muy bien, entonces, gracias, Jessica. Muchas gracias. Entonces, no tenemos estos jóvenes, ¿ya? Y tampoco tenemos la densidad del bache, que es Yasmín Vargas. ¿Cuánto es la densidad del bache? de 15 libras por galón. Muchas gracias, Yasmín. Tenemos la densidad del bache y tenemos la altura del bache. ¿Qué dice Yasmín? No, dije. El de No, ayer sí, pero los nuevos datos no. no. Ya, entonces, jóvenes, por lo pronto no tenemos lo que es la altura del bache. Ahora, podría decir si planteo esta ecuación, jóvenes, la altura del pozo, pongámosle, o la altura total, ¿ya? Es igual a la altura del lodo, así, más la altura del bache. Estaría bien planteado, José Luis Huelva. La diferencia de alturas, a ver, altura del lodo, altura del bache. Sí, Ya, perfecto. Entonces aquí tenemos que que ambas alturas van a sumar la profundidad total, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto, José Luis? sí. Ya, entonces este análisis lo estamos realizando ya en el documento que les he enviado. Miren,
No sé si está tal cual, pero aquí prácticamente solamente yo ya se les he puesto la fórmula, miren. La altura del bache es igual a la profundidad total por la densidad de control. Digo, todo esto multiplicado por la diferencia de la densidad de control menos la densidad de lodo y dividido por la densidad del bache menos la densidad de lodo. Ya esa ecuación vamos a lograr en este momento realizar. Entonces vamos a realizar esa demostración. Ya, entonces habíamos planteado, ya, entonces, como tenemos esta ecuación, densidad de control por la altura total, densidad del lodo, es igual a la altura del lodo más la densidad del bache por la altura del bache, lo que vamos a despejar de aquí es la altura del lodo, ¿ya? Entonces vamos a poner la altura del lodo es igual a la altura o profundidad total menos la altura del bache, ¿ya? Ya hemos reemplazado y esta ecuación voy a reemplazar aquí, ¿ya? Voy a reemplazar esa ecuación y voy a tener que, es lo siguiente, vamos ahí, entonces decimos la densidad de control, del fluido de control por la altura total es igual a la densidad de lodo. Ahí dice altura de lodo, voy a reemplazar esa altura del lodo, joven, ¿ya? Y eso va a ser, perdón, que va a ser igual a la altura total menos la altura del bache, ¿ok? Y posteriormente, escribo a continuación la densidad del bache por la altura del bache. Listo. Ya es reemplazado y posteriormente con algunos artificios matemáticos despejando, voy a llegar a esta ecuación, a nuestra ecuación que les he enviado en el documento. ¿Ya? Entonces de ahí nace, jóvenes, esta ecuación de ese análisis. Entonces, reemplazando, tenemos que la altura total, 3.754 por 10.855 menos 10.6, dividido entre la densidad del bache 15 menos la densidad del lodo, 2.217.6 metros. Esa es la altura del bache. Por favor, Juan Carlos López, ¿me confirmas ese dato? Bien, Inge. Gracias. ¿Deseas que ponga la ecuación? No, Inge, está bien. Sí, sale, Inge. Sale 217,56 y ahí en la hojita que nos ha pasado hasta punto 6, ¿está bien? Ya, perfecto, joven. Entonces, vamos a continuar. Ya hemos calculado la altura del bache, que salía 217.6 metros. Este volumen, esta altura de bache que yo necesito, lo voy a llevar a volumen, ¿ya? Con esta ecuación yo ya voy a poder determinar cuántos barriles voy a preparar en superficie para llenar dentro del pozo estos 217.6 metros, ¿ok? Entonces, jóvenes, para esto es una ecuación que todos nosotros lo conocemos, que sería el
diámetro del pozo, ya, al cuadrado entre 314 por la altura del bache. Como ya tenemos esta altura de 217.6 metros, voy a reemplazar en esta ecuación y vamos a ver que nos sale 50 basiles. Manuel Sunagua, Inge, Manuel, ¿me confirma si sale ese valor? ya un momento. Mm, Por 50,07 salí. Ya, perfecto. Entonces, redondeando, y como son basiles, lo vamos a dejar en 50 basiles, porque sale 50.07, ¿no? Que sería 50.1. Entonces, Sí, redondeando 50 basiles, ¿ok? Gracias, Manuel. ¿está bien, Inge? Listo, jóvenes. Entonces, hasta ahí ya en parte tenemos un buen dato logrado. Tenemos el volumen ya del bache, que es 50 basiles. Vamos a poner el mismo color. Perdón. Entonces, hemos determinado que el volumen del bache es igual a 50 basiles. Inge, ¿Ok? ¿no ves la imagen? ¿Está notando algo? Ah, perdón, sí estoy anotando. Gracias, Michael. Ya. Entonces, jóvenes, aquí para ayuda a memoria ya hemos logrado calcular que el volumen de esta bache va a ser 50 basiles y vamos a también anotar su altura. ¿Ok? Entonces, la altura de esto, entonces vamos a anotar la altura, esta altura, ya, ya que tengo la altura, ¿cuánto había valido? Eh, Michael, ¿cuánto sale? La altura del bache. 2 segundos, 2 segundos. No te escuché, Michael. Es la que hemos calculado, ¿no, Inge? Sí, la altura del bache, por favor. 217.6. 17.6. Ya, 217.6 6. metros. Gracias. Entonces, jóvenes, para darnos una mejor visual de esto, miren, el drill collar mide 73.2 metros. Por tanto, la altura del bache va a estar más o menos, no va a estar hasta aquí nomás, va a sobrepasar la altura del drill collar. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer más entendible. Pongámosle o asumamos que hasta aquí son los 217 metros. ¿Ok? Entonces, vamos a tener un volumen, jóvenes, un volumen de lodo dentro de este bache va a ocupar. Enseguida voy a dibujar mejor para que me... Ya. Entonces, jóvenes, esta altura del bache o la píldora que nosotros vamos a enviar dentro del pozo, sin herramienta va a ocupar una altura de 217.6 metros, ¿ya? Pero ustedes saben que va a haber una herramienta, ¿ya? No vamos a poder nosotros, en este caso, evitar esto, ¿ya? Es decir, que una parte de nuestra herramienta va a contener ese lodo. Enseguida voy a explicarles mejor.
Entonces, imaginemos que esta es la altura que va a llegar el bache. Vamos a tener que desplazar una parte del volumen. Ahora sí, y vamos a rellenar. Y está, jóvenes. Entonces, vamos a desplazar estos 50 vaciles, jóvenes, dentro del pozo, ¿ya? Y como vamos a desplazar estos 50 vaciles, que en teoría miden 217,6 metros, en la realidad, debido al volumen que ocupa la herramienta, el drill pipe y el drill collar, entonces va a ser ligeramente más, ¿ya? Entonces lo que nosotros debemos calcular es cuánto de volumen de lodo está alrededor del drill collar. Miren aquí. El volumen, estos 50 vaciles va a ser el volumen que se encuentra alrededor del drill collar, alrededor del drill pipe, alrededor de y dentro de lo que está en herramienta. O sea, un volumen dentro del drill collar y un volumen dentro del drill pipe. Ahora alguien diría, pero Inge, ¿por qué tanto trabajo? ¿Por qué vamos a hacer que este bache esté balanceado a las mismas profundidades? Lo que sucede, jóvenes, es que cuando nosotros estemos sacando herramienta, si alguien diría, Inge, vamos a agarrar los 50 barriles y vamos a bombear los 50 barriles al anular, ¿ya? Y después, posteriormente, normal, vamos sacando la herramienta. Si nosotros hacemos ese trabajo, jóvenes, lo único que va a pasar es que este volumen de lodo va a ascender hasta aquí, más o menos por aquí. Y la presión hidrostática del anular va a ser mayor a la presión del drill pipe. Entonces, este método de balanceo de bache se hace cuando nosotros no tenemos una válvula de fondo, es decir, una válvula que evita que el fluido entre a la directa. Entonces, este método se aplicaba para evitar que haya un desbalance tanto dentro de la presión hidrostática dentro de la directa como del anular. Entonces, el paso más fácil ha sido hacer este cálculo, dejar balanceado tanto en la interna como en el anular este bache, y ya con esa condición tanto el anular y la directa tienen la misma presión hidrostática, entonces no va a haber un desbalance. Es decir, que no habría, si nosotros desbalanceamos el pozo, podríamos tener devolución por directa, ya va a haber un desame de lodo. Para que no haya ese caso, lo que nosotros estamos haciendo es balancear que tanto en el anular como en la directa tengamos la misma presión hidrostática. Michelle Vega. Sí, Inge. Michelle, ¿me ha entendido lo que les he tratado de explicar? Sí, ingeniero. Ya, entonces, por ese motivo, Michelle, ha sido el hecho de hacer este cálculo en el pozo para evitar que haya un desbalance dentro del pozo. Entonces, con eso nosotros ya conseguíamos un balance, ya, de presión hidrostática en ambas partes. Ahora, el problema es, Michelle, es calcular cuánto de lodo yo voy a bombear en el anular, ¿ya? Ese es el problema. ¿Por qué? Porque como no tienen la misma figura, entonces yo sé que en el anular va a entrar más lodo y en la directa va a ser menos, pero yo debo saber cuánto de lodo voy a bombear, garantizando que al final me quede todo esto a la misma altura, tanto el lodo del espacio anular como el lodo de la directa. ¿Me entiende, Michelle? Sí, ingeniero. Entonces, la altura que hemos calculado ahora es una supuesta en donde la herramienta no se encuentra, ¿verdad, ingeniero? Exacto, esta altura que hemos calculado solamente es la altura que va a ocupar el lodo sin herramienta. Cuando saquemos toda la herramienta, imaginemos que estamos sacando,
entonces el lodo va a descender y va a ocupar la altura que hemos calculado, 217.6, y por lo demás va a ser el lodo de 10.6 y por tanto van a generar la presión de fondo que deseamos. Está bien, Inge, gracias. Ya, ahora la pregunta sería, Inge, hemos calculado 217.6 metros de bache y por tanto, ¿cuánto nos quedaría del pozo de lodo de 10.6 jóvenes? ¿Cuánto sería su altura ya? A ver, la pregunta va para Omar Guanaco. Omar creo que escribe, ¿no? No, 3.536, Inge. Ya, 3.500, 3.536. 36.4. El estado, el 3.754 menos la altura del bache. Creo que Muy bien, eso está muy bien. Está muy bien, Omar. Haces un buen cálculo. Esta es la altura del lodo. Ahora la pregunta y lo más necesario es calcular si realmente las dos alturas del lodo con sus respectivas densidades van a generar la presión de 6.950. Entonces, por favor, Omar, tú calculámelo la presión del lodo de 10.6 hasta 3.536.4. Y luego Omar Ibáñez, ¿me escucha? Sí, Inge. Omar, tú por favor calcular la presión hidrostática que va a ejercer el bache, ya hasta estos 217.6 metros. Y me dictan por favor esos valores. la presión quiere, ¿no, Inge? Sí, la presión. Ya, bueno, en el mío es con una altura de 3.536.4, me sale una presión de 6.395,53. Perdón, ¿me dictas de nuevo? 6.395.53. Ya, punto 5. Muchas gracias. Esto sería la presión sería la presión de lodo, ¿verdad? Sí, Inge. Ya. Ahora vamos con Omar Ibáñez. ¿Cuánto sale, Omar? Sí, ahorita, Inge, me perdí en la densidad del bache. ¿Cuánto era? De 15, si no 15. me equivoco. Sí, 15, así es, Omar. Ah, está bien, Inge, ahorita. Gracias, Omar. Eh, Inge, me sale con 556,7 la presión hidrostática. 500, ¿cuánto? 556,7. Ya, gracias. Robert Choque, ¿cuánto es la suma de estas dos presiones? Ya dije un momentito. Listo, Robert. Muchas gracias. Eh, 1950. 6.952,2. 6.652,2. Perdón, ¿cuánto? 6.952,2. Está bien, dije. Ya. Sí, está bien. Entonces, jóvenes, asumiendo que todos nuestros cálculos están bien, miren la presión del lodo hasta este punto, sin herramienta, solamente lodo, va a ser 6.395.5 PSI, ¿ya? La presión del bache desde aquí hasta el fondo, estos 217.6 metros, van a generar 556.7 PSI. Sumadas ambas presiones, vamos a generar, miren, la presión de fondo. Entonces, con este cálculo así rápido, ya hemos garantizado que tanto la altura del lodo con 10.6 y el bache
de 15 libras por galón va a generar la presión de fondo necesaria. ¿Está bien, Tania Chalco? ¿Me ha entendido esta parte? Hola, Inge. Inge, tengo Ah, problemas con mi internet y lo escucho entrecortado, así que no le podría decir que no le entendí bien. Ya, Tania. A ver, vamos a preguntar a Michelle Vega. Sí, Inge, lo entendí. Ya, Eh, te escucho, Michelle. no, Inge, la pregunta que iba a decirle era es cuando tiene herramienta. Solamente nos aseguramos de que va a cumplir con la presión necesaria, pero solamente cuando ya no tenga herramienta, mientras que cuando va a tener la herramienta, la altura sí va a cambiar. Y estaba Exactamente. preguntando si la presión va a afectar también cuando esté con la herramienta. No, no va a cambiar porque una vez que la píldora ocupe su respectiva altura, ya ya prácticamente va a ejercer la presión necesaria, ya no va a haber una variación. Ahora hay que contemplar también, Michelle, que nosotros, mira, son 73.2 metros. Eso más o menos hace como 8 piezas de drill collar. Si sacamos por 3 piezas, aquí por lo menos vamos a desconectar dos tiros de drill collar. Entonces vamos a parar 2 veces. O sea que el bombeo no va a ser continuo. Vamos a bombear, vamos a sacar un pedazo de drill pipe y vamos a parar de bombear. Nuevamente vamos a sacar y vamos a bombear una porción del bache hasta donde logremos sacar todo el drill pipe de la superficie y vamos a parar la circulación o el bombeo de el bache, ¿ya? Y así de esa manera nosotros vamos a ir desplazando ese volumen, ¿ya? Sí, Inge. Ya, entonces, jóvenes, lo que quedaría aquí es, para evitar de estar parando de bombear, de que no haya el respectivo control, todo eso, o se genere un desbalance en el pozo, ¿ya? Para evitar eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo único que vamos a hacer de una maniobra, vamos a bombear todo el lodo, ¿ya? Vamos a bombear el lodo aquí y vamos a dejarlo balanceado. Una vez que esté balanceado, es decir, que bombemos el respectivo volumen en el anular, y sabemos que por cálculos también el volumen del bache va a tener la misma altura dentro de la herramienta, entonces nosotros vamos a evitar de estar circulando al tratar de sacar. Lo que vamos a hacer es solamente bombeamos, terminamos, lo balanceamos bien, listo, y luego sacamos la herramienta sin necesidad de estar bombeando lodo, nada. Y esto automáticamente va a descender y va a estabilizarse las presiones conforme a las presiones que deseamos, que es de 6.950. ¿Me ha entendido ahora sí? ¿Está todo claro, Juan Carlos López? Sí, Inge. Inge, tengo una Sí. pregunta. ¿El 3.28 lo utilizamos 3,28 o 3.28? Porque sí, 328 para el examen sería, Jessica. normalmente sí. Sí, porque vas a encontrar En en tabla de la, conversiones con más decimales, ¿no? sí, en la presión de lodo que le dijo, me Sí. sale 6.393,58, pero con 3,281 sí sale esa respuesta. Ay, 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 ay. Sí, te vamos a mantener con 328. Por favor, jóvenes. Está bien, Inge, gracias. Ya, muy bien. Gracias a ti, muy bien, Jessica. Bueno, entonces, jóvenes, hasta aquí ya hemos garantizado. Entonces, tenemos dos valores muy necesarios que nos va a servir. Conocer el volumen del bache y la altura del bache.
Pero lo más importante de estos dos es el volumen de bache a preparar. Entonces tú vas a decir como ingeniero de lodos, vas a decir, bueno, entonces voy a preparar 50 barriles de bache y eso le vas a decir al company man. Te va a decir el company man, ¿cuántos barriles vas a preparar de bache viscoso? 50 barriles. Listo. Entonces vas a preparar 50 barriles y eso vamos a bombear. Hasta mientras que tú estés preparando, el ingeniero de logger de perforación y tú como company man vas a calcular hasta qué altura o cuánto de lodo vas a bombear aquí para que ambos volúmenes estén a una misma altura. Entonces, ahora sí empieza nuestro trabajo también. Entonces, el ingeniero de lodo, súper listo, ya he corroborado que me va a generar la presión en el fondo, lo necesario, sí, cumple, listo. Ahora nos toca a nosotros como ingenieros de perforación hacer el cálculo de cuánto de lodo vamos a bombear aquí en el anular, para que estén balanceados tanto anular como en la directa. Entonces, para esto, jóvenes, lo que vamos a hacer es el siguiente análisis, ¿ya? Y vamos a volver a nuestra hoja, a nuestro documento, ¿ya? Ahora, una vez que hemos determinado este volumen, hasta aquí ya está, vámonos al paso 3. La pregunta del millón y la forma más fácil para determinar ese volumen que vamos a bombear en el anular y en la directa, en el anular, tanto para el drill collar como para el drill pipe, es este análisis, jóvenes. Y ese mismo análisis hemos seguido en ese documento. Miren, nosotros tenemos aquí la altura del drill collar, ¿verdad? Que vale 73.2. Entonces, yo ya sé la fórmula para calcular el volumen. Si ya tengo la altura, tengo el diámetro externo de 8.5, el diámetro del pozo. El diámetro del drill collar es 6.5. El diámetro interno es de 2.812. Entonces voy a calcular el volumen aquí, el volumen en el anular entre el pozo y el drill collar. ¿Ok? Entonces nos vamos a nuestro documento. Ahora sí, miren jóvenes, entonces por eso dice el cálculo dice el punto número 3, dice calculamos el volumen de lodo en el interior del drill collar. Como sé, tengo todos los datos, entonces el diámetro interno es 2.812 y lo voy a multiplicar por 73.2 porque sabemos que está aquí, el drill collar vale 73.2, ¿ya? Entonces, el valor me sale 1.84. Cristian Coyo, ¿me corrobora, por favor, este dato? Cristian, Pero, ¿cuánto te sale, Cristian? sale ese resultado, ingeniero. Ya, te sale 1.84, ¿cuánto más? $1.8434. Ya, entonces, de igual manera, ahora voy a calcular, Cristian, todavía espera, esto también calcularlo, por favor. Este volumen, jóvenes, es el drill collar, ya, respecto al hueco. ¿Cuánto de lodo hay entre el hueco y el drill collar? Que sería el volumen anular del drill collar. ¿Cuánto sería, Cristian? ¿Cuánto te sale el valor? Dígame, por favor. $6.99 sale, ingeniero. Muchas gracias, Cristian. Entonces, volvámonos a
nuestra pizarrita. Y miren, jóvenes, lo que hemos calculado en este momento es este volumen. Pongámosle, he calculado este volumen, tanto de lo que está en el anular, ya, perdón, entonces he calculado este volumen, todo lo que está en el anular y en la directa. Entonces, como resultados vamos a anotar lo siguiente. El volumen interno del drill collar es igual a 1.85, ¿verdad, Cristian? Sí, ingeniero. Gracias. Y en el Ah. anular, Un 84, 3. ¿verdad? Es un 84.3, Inge. 34 o 34. En el drill collar es 1.8434. Ya, gracias. Entonces, jóvenes, estos dos volúmenes aquí, miren, en el interior de la herramienta del drill collar tenemos 1.84 basiles y en el volumen anular tenemos 7 basiles. Sumado todo eso, ¿cuánto sale, Cristian? 8.84. Ya, perfecto. Entonces, 8.84 jóvenes. Este es el volumen del bache, de los 50 basiles de bache, ¿ya? 8.84 va a estar contenido alrededor del drill pipe. ¿Y cuánto me quedaría, Cristian, en el volumen del drill pipe? Que va a ser la diferencia entre el volumen del bache menos el volumen del drill collar. 7, ingeniero. No, no creo. 41.16, Inge. Muy bien. Entonces sería así. Gracias. Sería 8.84 y nos daría como resultado el volumen dentro del drill pipe. Ya, perdón, me voy a dictar. 41.16 barriles. Ya, gracias. Entonces ahí tenemos, jóvenes, estos 41.16 barriles va a estar ubicado aquí en el anular, ya, y en el interior de la herramienta dentro del drill pipe. Pero la pregunta ahora es, nosotros necesitamos conocer cuánto de estos 41 barriles que está alrededor del drill pipe, cuánto va a estar en el anular y cuánto va a estar en la directa. Entonces, para eso, de igual manera, vamos a convertir este volumen de drill pipe en volumen del, del volumen dentro de alrededor del pozo. Entonces, vamos a volver a nuestro documento. Ya, aquí. Ya hemos calculado esto, miren, el volumen del bache alrededor del drill collar, 884, ¿ya? Y hemos hecho la diferencia. El volumen de bache alrededor del drill pipe es 41.16. Hasta aquí está perfecto, ¿ya? Ahora, lo que voy a hacer es calcular, miren, aquí se los he puesto en ecuación de igual resumida, que relaciona el volumen total del lodo del bache que va a estar alrededor del drill pipe respecto eh, a sus áreas del acero, o sea, a su, en este caso, diámetro, ¿ya? Esto, jóvenes, como ya nos está pisando el tiempo, esta ecuación ustedes me lo van a demostrar como tarea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo les sugiero que van a enviar? Van a hacer como una práctica normal, con su carátula, bien editado, nombre, y van a hacer demostrar esta ecuación, ¿ya? Se plantean la misma
gráfica que tenemos en Pizarra, en un momento les voy a mostrar, y me van a demostrar esta ecuación. Ya, yo quiero saber cuánto es la altura del bache alrededor del drill pipe, y tienen que llegar a esta ecuación, ¿ok? Entonces, imaginemos que ya hemos demostrado. ¿Qué es lo que les quiero decir? Aparte, para que un poquito más me comprendan. Lo que ustedes van a hacer, van a analizar esto. Ya, lo que yo necesito saber es cuánto de lodo está aquí. Aquí. Cuánto de lodo está aquí y está también aquí. De ese bache. Pero también deben recordar que la altura, tanto en la directa del bache como la altura del bache en el anular, tienen que ser las mismas alturas. Entonces, de ahí puede ser el puntapié para que empiecen a dar la demostración de la ecuación que yo he planteado. Ok, entonces, imaginemos que ya hemos realizado la demostración muy similar a esta ecuación, ya así un análisis, y hacemos, y nos reemplazamos la ecuación. Rebeca Colge. Rebeca. Sí, Inge. Rebeca, por favor, reemplaza este valor de volumen de bache de drill pipe y dividirlo entre 8.5 al cuadrado. Toda esta ecuación, por favor, y me corrobora si sale este dato. Está bien, Inge. Gracias, Rebeca. Inge sale 223,55. Ya, muchas gracias, Rebeca. Como verán, jóvenes, sale 223.55. Redondeando, lo vamos a poner 0.6. Esa es la altura que hemos calculado, que en este caso, volviendo a nuestro ejercicio, esa es la altura que va a ocupar el bache alrededor del drill pipe, ¿ya? Que seguramente si sumamos la altura del bache aquí en el anular, más la altura de lo que acabamos de calcular, va a ser ligeramente mayor. Entonces, va a ser ligeramente mayor a esta altura del bache total inicial que hemos calculado por el efecto de que va a haber un desplazamiento del volumen del acero, ¿ok? Entonces, jóvenes, una vez que esto ya tenemos la altura, nos vamos a realizar este cálculo, ¿ya? Ya tengo la altura, ¿ya? Y determino los volúmenes. Entonces, de igual manera, para el volumen anular, diámetro del hueco menos el diámetro externo del drill pipe, dividido entre 314 por la altura del bache, y para el interior de herramienta del drill pipe, va a ser diámetro interno al cuadrado dividido entre 314 por esa altura que acabamos de determinar. Entonces, eso es lo que hemos realizado aquí. Ya, entonces aquí, respecto a la altura del bache, 223.6 metros, yo voy a reemplazar en esta ecuación, ¿ya? Entonces digo que el volumen interno dentro del drill pipe ya es 7.5 barriles. ¿Ya? Y para esto vamos a decir a Grover Gutiérrez. Sí, Inge. Grover, ¿me corroboras por favor estos dos resultados? Volumen dentro del drill pipe y volumen en el anular alrededor del drill pipe. ¿Está bien, Inge? Un momento.
Ya, ahí está en pantalla para desplazar directamente los valores. ¿Cuánto te sale, Grover? Ah, primero me sale 19. A ver, jóvenes, corroboren este valor. Sale Inge 7.52. Ya, listo. Y el de abajo, por favor, otra persona que pueda corroborar. 33,64. Muchas 6. gracias. Está bien, Inge. Ya. Entonces, jóvenes, ya hemos calculado el valor, el volumen del bache dentro del drill pipe como en el anular. Es decir, que ya para ir acabando, ¿no? Un momento. Entonces, ya tenemos este volumen y este volumen. Sabemos que ambos tienen la misma altura. Ahora, yo necesito saber, jóvenes, cuando bombeemos todo el bache aquí alrededor, voy a necesitar lo siguiente, saber este volumen que está aquí. Necesito saber cuánto yo voy a bombear solamente aquí. Y el restante que quede, yo sé que va a estar a la misma altura y va a ser aquí. ¿Ok? Entonces, como ya tengo el volumen anular en el drill collar y el volumen del bache alrededor del drill pipe, entonces sumo ambos volúmenes para tener el volumen anular que va a ocupar el bache de los 50 basiles. Entonces, vuelvo a mi documento y, y sumamos estos dos volúmenes. Miren, volumen anular del drill pipe es 33.6.65 basiles. Y el volumen del bache alrededor del drill collar es, en este caso, 7 basiles. Volumen anular del drill collar, 7 basiles. Voy a sumar entonces 7 más 33.65, que está aquí, miren. 7 más 33.65. Entonces, esto suma 40.65 basiles que está dentro del espacio anular. ¿Ok? Ya. Y esto vamos a sumar y tenemos el volumen. Este volumen lo voy a convertir a strokes, ¿ya? Y yo voy a decirle bueno, si yo soy un mad logger o yo soy el company man, le voy a decir al perforador que cuando empecemos a bombear, paremos a los 348 strokes. ¿Por qué? Porque cuando demos los 348 strokes, ya vamos a tener todo el bache aquí, ¿ya? Y por tanto, el volumen de lodo que esté dentro de la herramienta van a estar igualados en altura. Perfecto, jóvenes. Jessica, ¿me ha entendido? Sí, Inge. Ya, perfecto. Ahora algo para finalizar y no quede así algo vacío. La pregunta del millón sería, Inge, pero entonces sumaremos el volumen el volumen anular que ya tenemos, más el volumen que tenemos en el interior de la herramienta. En teoría tiene que ser 50 basiles. Entonces, jóvenes, a ver, hagamos ese último cálculo. Omar Guanaco, Inge, ¿cuánto sale el volumen de bache alrededor, en el volumen del bache, el volumen anular del bache? 7, Inge. ¿Estoy bien? 7 sería, sí, pero eso sería del drill collar.
más del drill pipe, 33 punto algo era. Total era 40 punto, No se ve la imagen. 40 punto, está en tu documento, Omar. 65. Ya, 40.65. Muchas gracias. Ahora lo que yo también necesito, estos 40.65 es esto. Ya, ahora, por favor, alguien ayúdeme a sumar el volumen tanto de en interior del drill pipe como del drill collar. El volumen interno del drill pipe, perdón, volumen interno del bache va a ser igual. ¿Alguien lo tiene medita, por favor? 9,34. Muchas gracias. 9, entonces sería el volumen interno del bache, 9,34. Para que alguien no se pierda, entonces aquí vamos a poner un poquito. Es el volumen interno del drill pipe más el volumen interno del drill collar. Estos dos sumados salen 9,34. Ahora, estos dos volúmenes tienen que llegar a ser alrededor de 50. ¿Llega a ser alrededor de 50 jóvenes? 49,99, ingresada. Gracias, Rebeca. Entonces serías redondeando 50, ¿no? Sí. Sí, Entonces, como verán, jóvenes, si sumamos estos dos valores, entonces llegan a ser los 50 basiles de bache. ¿Ya? Y así ya hemos garantizado que está bien distribuido y tienen la misma altura el volumen anular con el volumen de la directa, y así hemos balanceado el bache dentro del pozo, y a continuación ya sacamos la herramienta sin necesidad de circular ni rotar absolutamente nada. Solamente ir sacando la herramienta tiro por tiro. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Michael, ¿tienes alguna pregunta? No dije ninguna, me quedó claro que tienen que ser casi. ¿Habría un margen de error del volumen del cuando sumamos? O sea, un mínimo que tenemos que aceptar, o tiene que salir cerca de 50 sí o sí. Mm, tendría que ser igual, pero se asume, digamos, 50 y te sale, en este caso, por ejemplo, Rebeca sumado sale 49.99 o 49.89. Entonces está cerca de los 50. Puede ser a veces error por usar menos cantidad de cifras significativas, menos decimales. Puede variar, pero no tiene que ser grande la diferencia, ¿no? Entonces, margen de error estaría bien con 0,1, margen de error. Sí, ponle hasta 0.5 Basil, o sea, medio Basil de juego podrías tener. 0,5. Ah, ya, ya. Porque aquí Tanto siempre más vamos como más a menos, ¿no? Perdón, Michael. Como si fuera por más, por menos, o no puede pasar de los 50. Por ejemplo, si te saldría 50.5, estás dentro del 0.5, ¿no ve? Entonces prácticamente estás ahí, porque redondeando sería 51 basiles, que también está ahí adentro. Pero no va a variar así, ¿no? Bueno, y muchas gracias. Eso era nomás mi duda. Sí, no tiene que variar, no tiene que exagerar. Por ejemplo, un 52 basiles, 53, no, eso ya es harto. Tiene que estar muy cerca a los 50. Porque, por ejemplo, en este caso ha variado poquito, 49.99, 50. ¿Está bien, Michael? Sí, sí. Ya.
Entonces, jóvenes, hace un momento me recordé que ya se vienen los exámenes. Esa práctica no lo hagan, pero traten de demostrar esa ecuación, la que les he encargado, demuéstrenla, háganlo, hagan ese análisis. Y por favor, para que no se les olvide, jóvenes, miren, les voy a ayudar. Repasen este ejercicio porque hay un 70% de probabilidad que entre este ejercicio a su examen. Está bien, Inge, gracias. Entonces, Gracias, por Inge. favor, Gracias, Inge. listo. Entonces, repasen, vean. Bueno, en teoría hasta aquí es la clase, no me he extendido un poco más, pero quería que quede claro. Aquellos jóvenes que tienen que ser o tienen responsabilidades extras pueden salirse de la clase. Jóvenes que tengan duda, preguntas sobre este ejercicio, pueden quedarse para ir absolviendo esas preguntas. Pero antes, jóvenes, sacaré Gracias, Inge. una captura de pantalla, ¿ok? No se salgan todavía. Muy bien, jóvenes, pueden disponer su tiempo a partir de ahora. Gracias, Inge. Está bien, ¿Listo? Inge, gracias. Listo.